¿Por qué tuvo que morir Jesús? Esa es la pregunta que resuena a través de los siglos, removiendo mentes y conmoviendo corazones. No se trata solo de una cuestión teológica, sino de una pregunta profundamente humana que nos toca a todos. Porque en esencia no se trata solo de Él, sino de nosotros, de nuestra fragilidad, de nuestro anhelo, de nuestra esperanza. Si alguna vez te has preguntado por qué una brutal cruz romana se convirtió en el símbolo central del cristianismo, porque un acto tan violento e injusto en apariencia se considera algo bueno, entonces estás exactamente donde debes estar. Hay algo en nosotros que se estremece al pensar en la sangre, en la muerte, en el sacrificio, y sin embargo la Biblia no rehúye de ello. De hecho, centra toda la historia de la redención en torno a ello. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras pintan el cuadro de un mundo ahogándose en pecado y de un Dios tan incondicionalmente amoroso que iría a extremos inimaginables para rescatarlo. Pero ese rescate tuvo un costo, ya que el amor verdadero siempre cuesta algo. Cuando hablamos de la cruz, no solo nos referimos a un evento histórico, sino que nos adentramos en el corazón del plan de Dios para la humanidad. Jesús no murió como un mártir por una causa, tampoco como un peón político o un maestro incomprendido, sino que murió con un propósito, con poder. Murió para construir un puente entre la muerte y la vida, entre nosotros y el Padre, y si no entiendes eso, no entiendes nada. Algunos dicen que murió para inspirarnos, para mostrarnos compasión o para exponer la injusticia. Estas cosas pueden ser ciertas en parte, pero no son toda la verdad. Según la Biblia, Jesús murió porque no había otra manera. El pecado exigía justicia, la santidad requería un ajuste de cuentas, y la misericordia extendió sus brazos en una cruz para decir: tomaré su lugar. Esta no es solo la historia de Jesús, sino la historia de cómo Dios se negó a dejarnos en nuestro desorden. Se trata de una sangre que habla una palabra mejor, de una muerte que abrió la puerta a la vida eterna. Y si somos honestos, la vida eterna no es algo que solo esperamos después de morir, sino algo que nuestras almas anhelan ahora mismo. Quédate conmigo, porque entender por qué Jesús tuvo que morir podría cambiar tu forma de vivir. Número 1. El problema del pecado y la necesidad de redención. Para entender por qué Jesús tuvo que morir, tenemos que volver al principio, no solo a la cruz, sino a la primera fractura entre Dios y el hombre. Ese momento en el jardín del Edén no fue solo una historia sobre una fruta o una serpiente, fue el origen de algo mucho más devastador, el pecado. Y el pecado no es solo un mal comportamiento, sino una relación rota. En su esencia, el pecado es elegir nuestro camino por encima del de Dios, confiar en nuestro juicio por encima del suyo y reemplazar su gobierno con nuestros propios deseos. La elección de Adán y Eva introdujo algo que no había existido antes en la experiencia humana: la separación. Un abismo espiritual se abrió entre la humanidad y un Dios santo. Por eso fueron expulsados del jardín. Por eso la muerte entró en escena. La muerte física, sí, pero también la muerte espiritual, la desconexión de la fuente de la vida misma. A partir de ese momento, cada ser humano nació en un mundo donde la separación de Dios era la condición predeterminada. Romanos 3:23 lo dice claramente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no es una exageración poética, sino un diagnóstico divino. El pecado no está solo en el mundo, está en nosotros. No es solo lo que hacemos, sino la condición de nuestros corazones. Y Romanos 6:23 va aún más lejos. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el costo, esa es la consecuencia natural. El pecado no conduce a un mal día, conduce a la muerte. No solo a un final físico, sino a un exilio espiritual. La sobria verdad es que Dios es santo y la santidad no puede coexistir con el pecado. Si Él ignora el pecado, compromete su justicia. Si aplica la justicia sin misericordia, estamos todos condenados. Este es el gran dilema de la historia humana. ¿Cómo puede un Dios santo seguir siendo justo y al mismo tiempo abrazar a un pueblo pecador? Ahí es donde entra la redención. Pero antes de poder entender la redención, tenemos que comprender de qué hemos sido redimidos. El pecado no es solo un error, es una deuda que no podemos pagar, es una enfermedad que no podemos curar, es una prisión de la que no podemos escapar por nuestra cuenta. Necesitábamos un rescate, un salvador, y eso es lo que prepara el escenario para todo lo que sigue. Sin una visión clara del problema, la solución pierde su poder. Pero cuando realmente entendemos el peso del pecado, la cruz se convierte en algo más que un simple símbolo, se convierte en nuestro salvavidas. Número 2. Los sacrificios del Antiguo Testamento y sus limitaciones.
Mucho antes de que Jesús caminara sobre la tierra, Dios ya estaba sentando las bases para la redención. En el Antiguo Testamento, estableció un sistema que permitiría a su pueblo lidiar temporalmente con su pecado. No era perfecto, no era permanente, pero era una imagen, una sombra, un presagio de lo que estaba por venir. Después de la caída, la primera muerte registrada en la Biblia no fue la de un humano, sino la de un animal. Dios mismo vistió a Adán y Eva con vestiduras de piel para cubrir su vergüenza, como se lee en Génesis 3:21. Se derramó sangre para cubrir el pecado. Ese fue el primer indicio. Y a partir de ese momento, se estableció el principio de que el pecado requiere una cobertura y esa cobertura tiene un costo. Si avanzamos al libro de Levítico, encontraremos un sistema detallado de sacrificios y ofrendas. El día de la expiación, o Yom Kippur, era el día más sagrado del calendario de Israel. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, la habitación interior sagrada del tabernáculo, para ofrecer un sacrificio de sangre por los pecados del pueblo. Un macho cabrío era sacrificado y otro, el chivo expiatorio, era enviado al desierto, simbolizando la eliminación de la culpa. Era sagrado, era serio y sin embargo era insuficiente. Hebreos 10:1-4 lo dice claramente: es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Esos sacrificios cubrían el pecado, pero nunca lo quitaban. Eran como vendajes espirituales, no curas. Le recordaban al pueblo cada año cuán profundo era el problema y cuán desesperadamente necesitaban algo más. El antiguo sistema también reveló algo más: Dios era paciente. Le estaba dando a su pueblo tiempo para ver el peso del pecado, para entender el costo y para preparar sus corazones para algo más grande. Pero en el fondo, incluso los más fieles sabían que esta no era la respuesta final. Los sacrificios de animales no podían limpiar la conciencia, no podían cambiar los corazones, no podían cerrar la brecha infinita entre un Dios santo y un pueblo caído. La ley, por muy justa que fuera, no podía salvar. Solo podía revelar la necesidad, la brecha, el anhelo de un Mesías que no solo cubriera el pecado, sino que lo quitara. Y ahí es donde la historia da un giro, porque justo cuando el mundo casi había perdido la esperanza, el cielo intervino no con otro cordero, sino con el cordero, aquel a quien todos esos sacrificios apuntaban, aquel que no solo llevaría el pecado al desierto, sino que lo aplastaría en la cruz. Número 3. La promesa de un Salvador, profecía y cumplimiento. Mucho antes de la cruz, mucho antes del pesebre de Belén e incluso antes de que la ley fuera dada a Moisés, Dios ya estaba susurrando la promesa de un Salvador. La Biblia no es una colección desconectada de dichos espirituales, sino una historia unificada, una misión de rescate. Y desde las primeras páginas, la sombra de la cruz cae sobre el texto. Génesis 3:15 a menudo se llama el primer evangelio, el protoevangelio. Justo después de la caída de Adán y Eva, Dios no los dejó sin esperanza. Hablando a la serpiente, dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Era críptico en ese momento, pero mirando hacia atrás es inconfundible. Un descendiente de Eva vendría a destruir el poder del mal, aunque sufriría en el proceso. Esa fue la primera profecía sobre Jesús. A medida que se desarrollan las páginas del Antiguo Testamento, la promesa se hace más clara. Dios habla a través de patriarcas, profetas y poetas, todos pintando partes del mismo cuadro. Isaías 7:14 dice: el Salvador nacerá de una virgen y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. En Miqueas 5:2 aprendemos que nacerá en Belén. Pero el avance más claro y desgarrador de la cruz se encuentra en Isaías 53. Isaías habla de un siervo que sería despreciado y rechazado por los hombres, un varón de dolores herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Esto no era una metáfora poética, sino un adelanto divino. Cientos de años antes de que se inventara la crucifixión, Isaías la describió con una precisión inquietante. Y la razón: el castigo que nos trajo paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Luego está el Salmo 22, escrito por David, que se lee como un relato de testigo ocular de la crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. De nuevo, esto fue siglos antes de que Roma existiera y mucho menos su brutal método de ejecución. A lo largo del Antiguo Testamento, la tensión se acumula. El pueblo de Dios espera, anhela, a veces olvida, a veces se revela, pero siempre necesita algo. Y Dios sigue señalando hacia adelante.
Los sacrificios eran ensayos, los festivales eran recordatorios, los profetas eran mensajeros, y el mensaje era este: Él viene. Y luego, en la plenitud del tiempo, un grito rompió el silencio de los siglos. Un bebé nació en Belén, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El cielo se había hecho carne. El tan esperado Salvador había llegado y vino no solo para enseñar o inspirar, sino para cumplir cada profecía, cada promesa y cada plan que Dios había hecho para salvar a su pueblo. Jesús no se tropezó con la cruz, nació para ella. El Cordero siempre estuvo destinado a morir. Número 4. La misión de vida de Jesús y el mensaje de la vida eterna. Jesús no nació solo para morir, nació para vivir, para mostrarnos cómo es la vida real y para ofrecer esa vida a cualquiera que la recibiera. Su tiempo en la tierra no fue un relleno entre el pesebre y la cruz, cada palabra que dijo y cada paso que dio fue intencional. Su misión fue clara desde el principio: buscar y salvar a los perdidos. En Juan 10:10 Jesús dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo supervivencia, no solo existencia, sino plenitud. La vida eterna no es solo algo para después de la muerte, comienza ahora. Es vida con Dios, vida en la verdad, vida que se restaura de nuevo. Pero ese tipo de vida requiere un corazón nuevo, un nuevo nacimiento. Eso es a lo que se refería Jesús cuando le dijo a Nicodemo en Juan 3: Tienes que nacer de nuevo. Jesús no diluía las cosas, no vino para pasar desapercibido o para predicar la mejora moral, vino para cambiar el mundo. Llamó a las personas de la oscuridad a la luz. Perdonó a los pecadores, sanó a los quebrantados y amó a los marginados. Pero también confrontó la hipocresía, desafió el orgullo religioso y reveló que ninguna cantidad de esfuerzo podría ganar la justicia. Dijo cosas impactantes como: Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Estos no eran pensamientos metafóricos, eran declaraciones de deidad. Jesús no solo fue enviado por Dios, Él era Dios caminando entre nosotros, y luego estaban sus milagros, señales que apuntaban a quién era realmente. Calmó tormentas, resucitó a los muertos, abrió los ojos de los ciegos, echó fuera demonios y alimentó a miles con unos pocos panes y peces. Pero no hizo estas cosas solo para impresionar. Cada milagro era un vistazo al reino que vino a traer: un mundo enderezado, un pueblo restaurado, una realidad donde la muerte no tiene la última palabra. Pero incluso con todo este poder, Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Invitó, llamó, desafió, se ofreció a sí mismo, y sabía que el camino que recorría lo llevaría a un solo lugar: la cruz. Dijo a sus discípulos repetidamente que debía sufrir, ser rechazado, morir y resucitar. Esto no era el plan B, era el plan desde el principio. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, una vida de obediencia total al Padre. Nunca pecó, nunca se desvió, y debido a eso, fue el único calificado para hacer el sacrificio por nuestros pecados. No solo enseñó el camino a la vida eterna, Él era el camino, y el camino pasaba por el sufrimiento. No se inmutó, no huyó, caminó hacia la cruz con los ojos fijos y el corazón decidido, porque sabía que el único camino a la resurrección pasa por la muerte. Y para que nosotros tuviéramos vida, Él tendría que entregar la suya. Número 5. La cruz, donde la justicia de Dios se encuentra con la misericordia de Dios. Cuando hablamos de la cruz, no hablamos del trágico final de la vida de un buen hombre, de una ejecución política o de un gesto simbólico. Hablamos de la pieza central del plan de Dios para salvar el mundo. La cruz no es el final de la historia, es el punto de inflexión. Es donde todo cambia, donde la justicia de Dios y la misericordia de Dios chocaron en un solo momento de poder asombroso que cambió la historia. Empecemos con la justicia. Dios es santo, perfectamente justo, completamente recto. Eso significa que no pasa por alto el mal, no ignora el pecado. Y esa es una buena noticia, porque no queremos un Dios que ignore la injusticia. Pero también es aterrador porque sí debe lidiar con el pecado, y nosotros somos pecadores, ¿qué esperanza tenemos? Aquí es donde el peso de nuestra condición se vuelve real. Según las Escrituras, cada uno de nosotros es culpable ante un Dios santo. Todos hemos quebrantado la ley, todos hemos fallado. Y la justicia exige un castigo, no porque Dios sea cruel, sino porque es justo. Si Dios simplemente dijera: está bien, no te preocupes por tu pecado, dejaría de ser justo y ya no sería digno de confianza. El amor sin verdad se convierte en sentimiento, la justicia sin misericordia se convierte en desesperación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo una manera para que tanto la justicia como la misericordia se satisficieran plenamente en la cruz. Esa es la belleza de esto.
Jesús intervino y tomó el castigo que merecíamos. Esto no fue abuso divino, como afirman algunos escépticos. Jesús no fue obligado, entregó su vida voluntariamente. En Juan 10:18 dice, «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo». Él eligió la cruz, nos eligió a nosotros. 2 Corintios 5:21 lo expresa así, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Ese es el gran intercambio. Él tomó nuestra culpa, nosotros recibimos su justicia. Él cargó con nuestra maldición, nosotros heredamos su bendición. La ira que debería haber caído sobre nosotros cayó sobre él y la absorbió por completo. Y en ese momento, con clavos en sus manos, una corona de espinas en su cabeza, sangre corriendo por una viga de madera, Jesús no solo estaba muriendo, estaba conquistando. Conquistando el pecado, pagando una deuda que ninguno de nosotros podría pagar jamás. Gritó, consumado es. No estoy acabado, sino el castigo, la maldición, la barrera entre nosotros y Dios está acabado. La cruz no es una derrota, es una victoria costosa, brutal y gloriosa. Y no es solo historia, es personal, porque cuando te das cuenta de que lo hizo por ti, de que eligió los clavos por tu pecado, de que colgó allí para traerte a casa, todo cambia. La culpa pierde su control, la vergüenza comienza a desmoronarse y la gracia se convierte en el centro. Eso es lo que hace que la cruz sea tan poderosa. No niega la realidad del pecado, la enfrenta de frente y la vence con amor. Número 6. La resurrección, prueba de victoria y la puerta a la vida eterna. Si la cruz fue el pago, la resurrección fue el recibo. Fue la declaración fuerte y clara de Dios, el sacrificio fue aceptado y la muerte ha sido derrotada. Sin la resurrección, Jesús habría sido recordado como otro profeta, otro maestro, otro mártir que desafió el sistema y perdió. Pero la tumba vacía lo cambió todo. Seamos honestos, la resurrección no es algo que esperamos, no es natural. La gente no vuelve de entre los muertos, y ese es precisamente el punto. Jesús no estaba simplemente revirtiendo la muerte, estaba reescribiendo las reglas. No fue resucitado, fue glorificado, vivo para siempre. Y con ese único acto, demostró que Él es quien dijo que era, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor de la vida. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, todo depende de esto. La cruz sin la resurrección está incompleta. La tumba tenía que estar vacía para que la salvación fuera real. Porque si la muerte pudiera retenerlo, entonces el pecado todavía tendría poder. Pero debido a que resucitó, el pecado perdió su aguijón, la muerte perdió su victoria. Y la resurrección no es solo un hecho para creer, es un futuro para abrazar. Jesús no resucitó solo para demostrar algo, resucitó para abrir el camino. Es llamado las primicias de los que resucitarán, 1 Corintios 15:20. Eso significa que lo que le sucedió a él es un adelanto de lo que le sucederá a todos los que le pertenecen. La vida eterna no es una ilusión, está garantizada en Cristo, pero hay más. La vida eterna no comienza cuando morimos, comienza en el momento en que creemos. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es simplemente un tiempo interminable, es una relación restaurada con Dios. Es la vida tal como estaba destinada a ser, completa, pura, libre, alegre, viva. La resurrección nos dice que ningún pecado es demasiado profundo, ninguna tumba demasiado oscura, ningún fracaso demasiado definitivo. Declara que Dios todavía está en el negocio de resucitar a los muertos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Quizás eso es lo que necesitas ahora mismo. No solo un nuevo comienzo, sino una nueva vida. Eso es exactamente lo que la resurrección hace posible. Debido a que Jesús resucitó, tú también puedes resucitar. Debido a que Él vive, puedes enfrentar el mañana y la eternidad. La cruz pagó por tu pasado. La resurrección asegura tu futuro. Y ahora mismo, en este mismo momento, ese mismo poder está disponible para darte nueva vida. Número 7. Vivir en respuesta a la cruz. Una vez que entiendes lo que hizo Jesús, una vez que pasa del conocimiento de la cabeza a la realización del corazón, no puedes seguir siendo el mismo. La cruz exige una respuesta, la resurrección invita a la transformación. El cristianismo no es solo creer en un evento histórico, es dejar que ese evento redefina cada parte de tu vida. El Evangelio no es solo una puerta por la que pasas una vez, es el terreno en el que te paras todos los días. La gracia no es solo lo que te salva, es lo que te moldea.
Cuando te das cuenta de que has sido rescatado de la muerte, perdonado de cada pecado y llevado a una relación con Dios, cambia la forma en que ves todo. Tu pasado, tu propósito, tu dolor, tu futuro. Pablo lo resume en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la nueva realidad. La vieja vida, impulsada por el pecado, la vergüenza, el miedo y el esfuerzo, ha desaparecido. Lo que queda es una vida impulsada por la gracia, marcada por el amor y anclada en la esperanza. Pero no te equivoques, seguir a Jesús no siempre es fácil. Nunca prometió comodidad o aplausos. De hecho, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Es una entrega diaria, una confianza diaria, una invitación diaria a dejar tu voluntad por la suya. Sin embargo, es en esa entrega donde se encuentra la verdadera vida, porque solo muriendo a uno mismo vivimos realmente. Solo perdiendo nuestra vida por su causa descubrimos de qué se trata realmente la vida. Ya no se trata de ganarse la aprobación, de perseguir el estatus o de adormecer nuestro vacío. Se trata de caminar con Jesús a través de los altibajos, a través de la alegría y el sufrimiento, sabiendo que tu vida tiene un significado eterno debido a lo que Él hizo en esa colina llamada Calvario. Y esa misión no se detiene contigo. La cruz nos impulsa a ir, a amar radicalmente, a perdonar implacablemente, a servir con humildad, a hablar con valentía, a señalar a otros la esperanza que encontramos. No solo recibimos gracia, nos convertimos en portadores de ella, embajadores de un reino no construido por manos humanas, sino por la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo vives en respuesta a la cruz? Vives con una gratitud que nunca se agota, con un coraje que no proviene de ti, con un amor que desafía la lógica, con los ojos fijos en la eternidad. Vives como alguien que estaba muerto y ahora está vivo, porque eso es exactamente lo que eres. Conclusión, Él murió para que pudieras vivir de verdad. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Porque la justicia tenía que ser servida, porque la misericordia tenía que ser derramada, porque el amor tenía que ser probado, porque el pecado tenía que ser derrotado, porque la muerte tenía que ser aplastada, porque la vida eterna tenía que ser posible para ti. No murió por la religión, no murió para que te comportaras mejor, murió para traerte de vuelta a Dios, para restaurar lo que se había perdido, para hacer un camino donde no lo había. La cruz no fue un plan que salió mal, fue el plan desde el principio y fue personal. Cada latigazo, cada clavo, cada respiración que tomó en esa cruz lo hizo por amor. Lo hizo por ti y no se quedó muerto. La piedra fue rodada, la tumba está vacía, Jesús está vivo. Y eso significa que tu historia no tiene que terminar en la muerte, puede comenzar en la vida. Nueva vida, vida eterna, vida abundante. No porque seas lo suficientemente bueno, sino porque Él lo es. Esto no es solo una historia para admirar, es una invitación para aceptar. El Dios del universo entró en la historia, tomó tu lugar, cargó con tu vergüenza, pagó tu deuda y ahora te extiende la mano diciendo, ven, sígueme. Así que, donde quiera que estés, lo que sea que hayas hecho, por muy lejos que te hayas alejado, no estás fuera de su alcance. La cruz es la prueba, la resurrección es la promesa. Todo lo que queda es tu respuesta. ¿Seguirás cargando el peso del pecado que Él ya murió para quitar, o lo dejarás al pie de la cruz y finalmente vivirás plenamente? Porque por eso tuvo que morir Jesús, para que pudieras vivir en libertad, vivir en la verdad, vivir en la gracia, vivir para siempre. Y ese tipo de vida comienza ahora mismo.